Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Medicina Natura por Lenka Pimentel. Yo soy Lenka Pimentel. Estamos empezando tarde una transmisión que yo pretendía empezar muy a tiempo porque hay mucha información que transmitir, pero hubo un corte de electricidad. Entonces espero que no haya nuevos cortes de electricidad y que no se detenga la transmisión y podamos continuar ya sin mayores problemas. Bien, les recuerdo, este es el canal de Medicina Natura. Yo soy médico, yo nací en la Ciudad de México. Saludos a todas las personas que me están viendo desde allá. Me formé como médico cirujano en los grupos de alta exigencia académica en la UNAM. Posteriormente me especialicé como ginecobstetra en los hospitales de Pemex, también bajo el programa de la UNAM en la Ciudad de México. Tengo un diplomado en lactancia y soy también consultora de lactancia. Y por otro lado, he desarrollado toda mi vida una carrera paralela en ciencias. Tengo una maestría en ciencias biológicas y mi visión de la medicina, de la salud, está completamente influenciada por esta área de las ciencias. Bien, y pues vamos a empezar. Este mes conmemoramos el Día del Niño, el 30 de abril, en México. Es un día pues muy especial y un mes especial en el que se hacen se desarrollan muchos proyectos, muchos programas alrededor del bienestar y la salud de los niños. Así es que la plática de hoy está enfocada en ellos, pero también en nosotros, por supuesto, como los responsables de la salud de nuestros hijos y de los hijos de todos los que están a nuestro alrededor. Al final, nosotros como adultos somos responsables de cuidar y enseñarles a cuidar de sí mismos y a cuidar del planeta en el que viven. Y he nombrado esta plática un mundo de plástico para nuestros niños, porque las cifras y todo lo que les voy a platicar el día de hoy resulta bastante alarmante lo que está sucediendo. No nos damos cuenta, estamos actuando de manera bastante inconsciente y estamos yendo hacia una situación muy poco favorable en salud para todos. Bien, vamos a dejar a Bambi aquí tranquilito el día de hoy. Me gustaría empezar, a ver, ahí estamos bien. Me gustaría empezar por leer una información que encontré a manera de reflexión. Esta información se publicó en la revista Argentina de Endocrinología en 2018. Y bueno, es un grupo de investigadores de las áreas tanto endocrinológicas, ginecológicas, ciencias básicas, que escribieron este artículo. Es un artículo de revisión y dice así: se estima que a nivel mundial cerca del 25% de las enfermedades humanas son atribuibles a factores ambientales. En las últimas décadas, sobre todo en los países más industrializados, se ha incrementado la incidencia de alteraciones del sistema reproductivo, infertilidad, malformaciones, pubertad precoz, etc., de cánceres, de ovarios, de mama, testículos, tiroides, pero cualquiera que nos imaginemos, de enfermedades neurológicas, autismo, Parkinson, Alzheimer, y de enfermedades metabólicas, que bueno, síndrome metabólico, que incluye elevación del colesterol, de los triglicéridos, de la glucosa y obesidad, por supuesto. Asimismo, se ha reportado un aumento del índice de nacimientos prematuros en varios países y se ha observado un incremento de nacimientos prematuros en más de un 30% a partir de 1981, o sea, en los últimos 45 años. Por otra parte, se ha observado un declive en la capacidad reproductiva de las poblaciones de numerosas especies de animales, no nada más del humano, incluyendo invertebrados, anfibios, aves, peces y todos. Numerosos trabajos relacionan estas patologías con la exposición a contaminantes, los cuales tienen la capacidad de alterar el sistema hormonal y son conocidos como alteradores hormonales o disruptores endocrinos.
Estas sustancias se pueden encontrar en agua, alimentos, productos y artículos de consumo de uso habitual y precursores de productos manufacturados, cuya producción mundial ha crecido unas 6 veces en las últimas 4 a 5 décadas. Es importante destacar que las consecuencias de la exposición a estas sustancias cobran mayor relevancia cuando ocurre durante el desarrollo intrauterino, ¿no? Lo cual es, por supuesto, un área que a mí me preocupa especialmente, porque estos niños de los que me preocupan el día de hoy son los niños que, por supuesto, se forman a base de la salud de la mamá. Bien. Bueno, pues esto a manera de reflexión y de introducción de lo que vamos a hablar. En el artículo hablan de disruptores hormonales. Significa sustancias que actúan como si fueran hormonas en nuestro sistema, pero que no son en realidad hormonas, sino las mimetizan. Y esta mimetización provoca que tengamos desbalances hormonales. En las mujeres yo lo veo todo el tiempo. Mujeres que tienen problemas de todo tipo, de todo tipo en su sistema reproductivo, tanto mama, ovarios, úteros, ciclos menstruales, reproducción, etcétera, ¿no? Y por supuesto el aumento en la incidencia de abortos, de fetos con malformaciones, etcétera. Entonces yo esto lo veo a diario, el efecto de estos disruptores hormonales, pero no es solamente los disruptores hormonales, son los disruptores hormonales y una serie de sustancias que están actuando con nuestro sistema de manera negativa. Y la preocupación y la idea de hablar de los plásticos es que estos productos vienen principalmente de los plásticos que nosotros consumimos. Se han descrito, o sea, hay como 5 disruptores o 5 sustancias famosas como el PVA. ¿Sí? Entonces los productos de plástico, muchos sobre todo cuando son para bebés, dicen libre de PVA. Pero se han descrito más de 85,000 sustancias. Entonces no estamos haciendo nada cuando ponemos libre de PVA. ¿Sí? Libre de PVA y los otros 84,999, ¿qué pasa? Entonces es un problema grave. Es un problema grave los disruptores hormonales, pero también es un problema grave en general todo lo que provoca la exposición a plásticos. Y no es fácil. No está fácil solucionarlo. Vamos a verlo. La infertilidad está en aumento. No solo es mi observación, no solo son los científicos que lo están reportando y analizando, no solamente son mis colegas ginecólogos con quienes platico, cada vez vemos más y más parejas de entre 20 y 30 años que no se pueden embarazar. Y esto es un problema grave. Ahora, ¿de dónde vienen estos disruptores hormonales y estas sustancias tóxicas? Principalmente de algo que llamamos microplásticos. Los microplásticos son partículas de plástico que miden menos de 5 milímetros. ¿Sí? Partículas de plástico de menos de 5 milímetros se llaman microplásticos. Y los nanoplásticos son todavía más pequeños. Y todas estas sustancias tienen la capacidad de entrar en nuestro sistema. Los nanoplásticos pueden ser están alrededor del tamaño de una bacteria. ¿Sí? Entonces se considera que un nanoplástico un microplástico es más o menos hasta el máximo tamaño de una bacteria y un nanoplástico es un pedazo de plástico más chiquito que una bacteria. Entonces imagínense estas sustancias que están interactuando con nosotros todo el tiempo, de ese tamaño. O sea, estamos interactuando con sustancias de plásticos que miden más o menos lo que una bacteria. Es muy fácil que ingresen a nuestro sistema. ¿Y cómo pueden ingresar? Por cualquier vía. Ingresan a través de la piel, ingresan a través de la inhalación, por supuesto. De la ingesta es por lo que más ingresan, ¿sí? Ingesta tanto de agua como de comida. Y ahorita vamos a ir viendo todo esto, vamos a ir desarrollando el tema. Entonces, a través de la piel, la inhalación y el sistema digestivo, es que pueden ingresar estas partículas de plástico en nuestro sistema. Se absorben y ahí permanecen. El problema es que una vez que llegan a nuestro sistema no hay manera de quitarlos. Y también se pueden transmitir, fíjense qué grave, porque se pueden transmitir de la madre a su feto.
y a través de la leche materna. Es decir, una madre que está contaminada por microplásticos, una mujer que tiene contaminación en su cuerpo por microplásticos, los va a transmitir a sus fetos y a sus bebés a través tanto del embarazo, la placenta no los filtra, y a través de la leche materna. Algunos investigadores han hecho estudios en específico para ver como qué porcentaje de la población tenemos microplásticos. Debe ser el 100% porque aunque uno trate de evitarlo, realmente no hay manera de evitarlo por completo, y una vez que ingresan, les repito, no hay manera de eliminarlos. Pero en 2022 un estudio de una sociedad que se dedica precisamente a esta lucha para disminuir o mejorar esto que tiene que ver con todo lo de los plásticos, que se llama Immunoplast, se observaron a 22 voluntarios y se observó que 17 de 22 tenían partículas de microplástico en su sistema. Pero bueno, esta es una muestra muy pequeña y es nada más como una aproximación, ¿sí? Pero 17 de 22 es aproximadamente el 75%, ¿no? Ahora, en un estudio más grande, en 2024, se analizaron 257 pacientes, se analizó la salud de la arteria carótida en 257 pacientes y se vio su tendencia a desarrollar ateromas, que son placas en las que se está acumulando colesterol y demás, y que son las que después obstruyen la circulación y son responsables de infartos y cuánta cosa. Bueno, y se vio que de 257, 150 personas tenían polietileno en las arterias carótidas. No, y bueno, y nuevamente no es el 100%, pero solamente es un estudio pequeño, es una muestra solo en una zona del sistema, no podemos muestrear todo, en fin. Mi teoría es que de acuerdo a lo que vamos a analizar, el 100% de las personas tenemos micro y nanopartículas de plástico en nuestro sistema. Bien. ¿Cuánto se ha visto que ingresa? ¿Cuánto puede ingresar de plástico en nuestro sistema? Algunos pueden plantear que no mucho, que bueno, pues ahí un poquito al año, ¿no? Hay varios estudios, uno de ellos de hecho de la UNAM. A mí me impresionó cuando leí que el humano puede incorporar en su sistema hasta el equivalente de una tarjeta, como el tamaño de una tarjeta de crédito, de plástico en su cuerpo. Y entonces cuando yo leí el título dije, bueno, sí, claro, en su vida, al año, a la semana, podríamos estar ingresando, y sí, suena alarmante y amarillista, pero es real, podríamos estar ingresando hasta el equivalente a una tarjeta al tamaño de una tarjeta de plástico a la semana en nuestro sistema. Esto es muchísimo, y si hacemos la cuenta de más o menos los gramos y demás, significa que aproximadamente en 10 años habríamos acumulado en nuestro cuerpo el equivalente a más de 2 kilos de plástico en nuestro cuerpo. Imagínense. Es muchísimo. Y eso significa que en 40 años, si seguimos así, para una persona que ha vivido 40 años puede tener hasta el equivalente a 10 kilos de plástico en su cuerpo. Y luego nos quejamos de que cada vez está en más aumento la obesidad y problemas así. Es muchísimo. ¿Cómo vamos a frenar esto? Y luego, ¿qué pasa con estos microplásticos que ingresan en nuestro sistema? ¿A dónde van? ¿Qué hacen? ¿No? Son inertes, o sea, ingresan y ya ahí se quedan, no pasa nada, sí pasa. Pues pasa mucho, pasa demasiado y no está lo suficientemente analizado. Pero sí sabemos que obstruyen las vías respiratorias. Entonces, parte de estos micro y nanoplásticos se quedan atrapados tanto en los vasos sanguíneos como en las partes más pequeñitas de nuestro sistema respiratorio, que son los alvéolos. Y ahí se quedan atrapados en estos capilares y en estas conexiones entre el aire y la sangre. O sea, al final de nuestros pulmones, digamos en la parte más chiquita, hay una zona donde hay de un lado aire y del otro lado sangre. Y imagínense microplásticos y nanoplásticos albergados justo en esta zona. Pues al rato
no nos extrañemos que las personas desarrollen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otro tipo de problemas como asma, alergias y cuánta cosa, cuántos problemas respiratorios, porque están atrapando microplásticos en la circulación pulmonar. Pueden causar también lesión mecánica, ¿no? O sea, evidentemente, si yo traigo algo de plástico todo el tiempo en alguna zona de mi cuerpo, pues va a estar ahí erosionando y lastimando y va a ser motivo de inflamación, sangrado, etcétera. ¿Dónde lo podemos ver? En articulaciones. Esos dolores articulares que sufren algunas personas de manera crónica podrían deberse a la acumulación de microplásticos, y esas enfermedades reumatológicas que también están en aumento, lo que llamamos enfermedades autoinmunes, que significa que nuestro sistema responde y actúa y nos ataca, o sea, como si no nos reconociera como propios, y pareciera que nosotros mismos fuéramos el agresor. Entonces, de las enfermedades autoinmunes, nuestro sistema de defensas ataca algunos tejidos. Pero ¿qué tal que no está atacando el tejido? ¿Qué tal que lo que está atacando en realidad es estos micro y nanoplásticos que tenemos acumulados? Resulta muy interesante. Aunque los fagocitaran, aunque se los comieran, ¿no? Los sistemas de defensa no sirve de nada. Ahí seguirían. Porque la pregunta que me haces, Pedro, es que si los fagocitan los neutrófilos, bueno, y alguien efectivamente podrá pensar, y bueno, y entonces nuestros sistemas, los macrófagos más bien, que son los que se dedican a comerse las cosas extrañas, si los fagocitaran, si se los comieran, no serviría de nada, porque pues la célula nada más lo guardaría ahí, y al morir la célula se volvería a liberar. No hay célula que pueda procesar eso. Entonces, una vez que entran, se quedan en su misma forma de plásticos por el resto de nuestros días. Haga lo que haga nuestro cuerpo para manejarlos. Y luego también son responsables, como se vio en el estudio en el que se estudiaron las carótidas, las arterias carótidas, son responsables de formación de ateromas, estas placas que obstruyen nuestras arterias, y por lo tanto pueden ser responsables de infartos a cualquier lugar, en cualquier nivel. Los infartos, les recuerdo, es cuando se muere una zona de nuestro cuerpo. El más famoso es el del miocardio, el del corazón, porque pues es el que me mata de manera más rápida, pero cualquier zona de nuestro cuerpo se puede infartar. O sea, una mano, un pie, el cerebro, en fin, cualquier zona. Y si no es relevante, a lo mejor ni cuenta me doy que traigo un infarto en el hígado o en algún lugar, porque empiezan porque se protege el sistema, ¿no? Entonces, bueno, y además causan inflamación crónica, porque mi sistema inmunológico está respondiendo y tratando de eliminarlos, y todo el tiempo viendo que ahí hay algo extraño, no lo puede eliminar, no puede hacer nada, y eventualmente pues causan inflamación crónica. Y en algún lado se depositan más. ¿Dónde los va a depositar el cuerpo más que en cualquier otro tejido? En el tejido graso, porque recuerden que el tejido graso es el tejido que es el almacén, ¿no? Entonces, por eso se produce el tejido graso, porque es el almacén para todo lo tóxico que entra en mi sistema. Entonces, no nos extrañemos que son responsables también de obesidad. Entonces, bueno, voy a decir una aberración, porque por supuesto que ustedes saben perfectamente bien que no sugiero ni recomiendo de ninguna manera que nadie consuma bebidas embotelladas con azúcar, pero siendo tan malo como es el consumo de bebidas embotelladas y tan tóxico, nocivo, etcétera, era mucho menos malo el consumo de bebidas embotelladas en los años 80 o en los años 70, cuando algunos de nosotros éramos niños y las bebidas venían en vidrio. Y ahora que todo viene en plástico, es muchísimo más tóxico, porque no nada más es los químicos, el azúcar y todas las cochinadas que traen esos productos, sino a eso le sumamos los microplásticos que están disueltos por el hecho de venir en una botella de plástico. Entonces, bueno, son todavía más nocivos estos productos en la actualidad de lo que eran anteriormente. Entonces, como les digo, estos microplásticos tienen la capacidad de persistir y acumularse en nuestro sistema. Estas partículas de menos de 5 milímetros y que pueden ser del tamaño de una bacteria o incluso menores, una vez que ingresan en nuestro sistema por vía de inhalación,
alimentación o a través de la piel, van a permanecer de por vida y por lo tanto se van a bioacumular. Esto significa que año con año vamos a ir sumando más y más y más. Y esto, por supuesto, es muy preocupante. Ahora, se ha visto que estas sustancias, fíjense hasta dónde llegamos, no nada más se quedan ahí, sino como les dije, se pueden transmitir de madre a feto. Entonces, los microplásticos se pueden también transmitir de madre a feto o de madre a bebé a través de la placenta, de la leche materna, pero más allá de eso, pueden generar cambios epigenéticos. ¿Esto qué significa? Los cambios epigenéticos son los cambios que sufren nuestros genes por la forma en la que vivimos, ¿sí? O sea, los genes o la forma de actuar de los genes que yo tengo en la actualidad, que yo tengo a mi edad, no es la misma manera en la que se comportaban mis genes cuando yo nací. Los genes de todos nosotros se van comportando de manera diferente conforme vamos creciendo, conforme vamos teniendo experiencias de todo tipo. Esto va haciendo cambios en nuestra genética, ¿sí? Y resulta que estos microplásticos pueden también generar cambios en nuestra genética. Y entonces no nada más es transmisión madre-feto, leche materna, sino además podemos heredar cambios epigenéticos a nuestros hijos. Así es que los hombres que pueden decir, bueno, pero pues yo no me embarazo, etcétera, no doy lactancia, pero también van a transmitir esos cambios epigenéticos a su descendencia, que por supuesto ya se imaginarán, no son cambios epigenéticos nada favorables para nadie. Así es que estos microplásticos tienen efecto a nivel, repasando, ¿sí? ¿A dónde tienen efecto estos microplásticos? A nivel endocrino, reproductivo, cardíaco, pulmonar, generan obesidad, síndrome metabólico, diabetes, alteran el desarrollo fetal, son responsables en gran medida de alergias o pueden generar alergias, provocan también y participan en el síndrome de ovarios poliquísticos, por supuesto, alteraciones del ciclo en las mujeres, tumores benignos, tumores malignos, cualquier tipo de cáncer, alteraciones de la tiroides que son cada vez más frecuentes, alteraciones del sistema nervioso central, por poner dos ejemplos, Parkinson y Alzheimer, precisamente por esta capacidad de persistencia y bioacumulación. Bien, ya vimos lo que pueden provocar. ¿Y qué son? ¿Y dónde están? Bien, como ya mencioné, los microplásticos se encuentran de manera universal. Prácticamente es imposible evitarlos. Están en el aire, por supuesto, en el agua. Están en el aire porque si pueden ser del tamaño de una bacteria, pues andan volando igual que los microorganismos y los inhalamos todo el tiempo. Están en el agua, por supuesto el agua está súper contaminada. Pues no es que haya escasez de agua, de lo que puede haber escasez es de agua limpia. De eso sí, pero escasez de agua en sí, no, el ciclo del agua nos lo enseñaron desde el kinder, creo, y si alguien se pone a analizar el ciclo del agua, pues se dará cuenta que no puede haber escasez de agua, pero sí puede haber escasez de agua potable, consumible, por esta contaminación. Están en los suelos en la actualidad están contaminados, prácticamente es imposible encontrar tierra sin contaminación por microplásticos. Y se derivan y son cualquier sustancia derivada de actividades industriales o rurales y también de todo lo que hacemos en nuestras casas, ¿sí? Se generan por todos lados, las industrias, el campo, las casas, prácticamente todos estamos generando todo el tiempo, permanentemente microplásticos, a veces de manera bastante inconsciente o casi siempre de manera bastante inconsciente. El hogar es un sitio particularmente peligroso en este sentido para los niños cuando no ponemos atención en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque los niños son más vulnerables por su metabolismo. Su metabolismo todavía no ha madurado, son más sensibles a muchas cosas. Y el comportamiento social que tienen, ¿no? O sea, los niños
pues son inquietos, curiosos y su forma de interactuar es explorando. Es lo natural, es lo normal, es lo que esperamos que hagan, que exploren el mundo, que para eso son niños. Pero esta necesidad de explorar los expone a una contaminación más alta, porque pues están todo el tiempo en contacto con el polvo, y entonces están inhalando, porque siempre andan curioseando, gateando, metiéndose a los lugares más inverosímiles, porque los niños, sobre todo los pequeños, están acostumbrados y es una forma de su desarrollo natural, es meter todo a la boca, ¿no? Entonces todos se meten a la boca, y entonces es más fácil que tengan contacto e ingestión de microplásticos y por supuesto el contacto directo piel a piel. Entonces hay que tener mucho cuidado en el hogar. Tratemos de no darles a nuestros hijos juguetes de plástico. Si tenemos otras opciones, otras actividades que podemos hacer, sobre todo para los niños pequeños, que son los que se llevan las cosas a la boca, tratemos de pensarlo 2 veces. Tratemos de no incluir vajillas de plástico, que es muy práctico porque no se rompe y etcétera, pero eso es precisamente lo que nos han vendido las industrias, ¿no? Esta situación práctica y segura del plástico, que es una falacia. Pues sí, o sea, seguro en el sentido de que no te vas a cortar, pero pues a la larga va a contribuir a que no estés sano. Entonces seguro no es, ¿no? El uso y consumo de plástico seguro no es. Entonces tratemos de evitar, porque pues prácticamente la totalidad de los juguetes están hechos de plástico. Hay muchos artículos con la cocina que están hechos de plástico. No utilicemos artículos de plástico en la cocina, utilicemos lo menos que se pueda, utilicémoslos de manera consciente cuando es necesario. Jamás calentemos artículos de plástico en ningún lugar, ni aunque diga que es para microondas ni nada. No se les ocurra hacer eso, por favor, es súper tóxico. Y luego tenemos todos los envases, los empaques, ¿sí? Todo viene empacado en un plástico, envasado en plástico. Y a esto le sumamos, si no somos conscientes, productos de limpieza, de aseo personal, si todos los perfumes, desodorantes, shampoos, jabones, etcétera, pueden venir y vienen contaminados por microplásticos y por estos disruptores hormonales derivados de tanta cosa. Y luego tenemos los pañales también, ¿sí? Y todos los productos desechables, las toallitas desechables, los pañales, que no nada más nos hacen daño en el momento en el que los usa el bebé y pueden favorecer esta bioacumulación de microplásticos, sino que además eso le sumamos un montón de basura en el planeta. Y hay unas mamás ya cada vez más conscientes que pues utilizan otra forma de asear a sus bebés, ¿no? Que puede ser con algodón, con trapitos de gasa, etcétera, y que utilizan pañales reutilizables. Entonces, bueno, sí, hay que disminuir tanto el contacto de la piel de los bebés como todo lo que estamos generando. Y luego tenemos la ropa con la que todos nos vestimos. Entonces, por favor, tratemos de evitar vestirnos con plástico. Cuando vayan a comprar un producto para su vestimenta, fíjense en la etiqueta, fíjense de qué está hecho, ¿sí? Porque la mayoría de la ropa está hecho de nylon, poliéster, etcétera, y nos lo venden como que son telas que transpiran súper bien y no sé qué tanto. Sí, pero son súper tóxicas. Y cada vez que lavamos una prenda de alguna fibra sintética, lo que estamos haciendo es aventar microplásticos al ambiente, porque por supuesto pues se van disolviendo partículas de ese plástico que van al agua. Entonces tener cuidado, porque estamos vestidos de plástico, o sea, desde la ropa interior, ¿no? O sea, el sostén, la pantaleta, la ropa interior en general, toda nuestro atuendo, o sea, incluye plástico por todos lados, y si tratamos de evitarlo, de todas formas no faltará que trae un brochecito, una liga, un resorte, etcétera, ¿no? Y los zapatos, por supuesto. Sí, también estamos, o sea, realmente si nos fijamos, estamos forrados en plástico, forrados. Podemos vivir forrados en plástico, y acuérdense que los microplásticos se absorben a través de la piel. Y conforme la tela esté más desgastada, más microplásticos va a estar liberando, y los voy a estar no nada más absorbiendo por la piel, los voy a estar inhalando y me los voy a estar comiendo, porque van a estar volatilizándose todo el tiempo y van a caer por todos lados. Entonces ahí estamos
todo el tiempo expuestos a estos microplásticos. Cuidado con la forma en la que nos vestimos y cuidado con la forma, por supuesto, en la que vestimos a nuestros bebés y nuestros hijos. Luego vienen los cosméticos. ¿Sí? Muchísimos cosméticos están hechos a base de cosas artificiales, ¿sí? Y algunos traen todavía, por favor fíjense mujeres, tengamos más conciencia porque algunos cosméticos traen estos brillitos que se usan tanto en la actualidad y que tanto suelen gustar, son microplásticos. Esos brillitos que tienen muchos cosméticos son microplásticos y después de que lo ponemos en la piel y ahí lo estamos absorbiendo, ¿no? A lo mejor no absorbemos, por supuesto, el puntito de brillito, pero se está disolviendo, ¿no? Parte de eso está entrando. Y después de eso nos lavamos la cara o las manos o lo que sea, nos limpiamos la piel y ¿a dónde van a dar? Al agua. Y contribuyen a esta gran contaminación a la que estamos expuestos y a todo este ciclo del plástico, en el que lo único que estamos haciendo es liberar más microplásticos en el agua y en el ambiente. Entonces, mucho cuidado. Por supuesto que los hospitales es otra fuente también de contaminación por plásticos. Todo lo que se usa en un hospital es desechable y más después del COVID, todo lo que se usa es desechable. Los cubrebocas esos que se pusieron de moda, pues es puro plástico, no puras fibras. Entonces yo a la larga tengo dudas si es peor estarse inhalando los microplásticos o simplemente permitir que nos entren los virus y las bacterias y que nuestro sistema se defienda como pueda. Sí, porque, o sea, imagínense estar inhalando esos microplásticos directo a las vías respiratorias, ¿no? Y luego a través de la piel se siguen absorbiendo y luego lo traigo en la boca y también me lo como. O sea, un cubrebocas de cualquier material sintético es una fuente para ingresar microplásticos, pero directa y altísima. Entonces, bueno, en los hospitales, sobre todo después de la pandemia, pues todo es desechable. Entonces todo es plástico, hay una contaminación terrible y bueno, y es prácticamente inevitable. Nuestros autos son prácticamente por completo hechos de plástico. Y luego a esto le sumamos la barbaridad de dejar el plástico hecho carro bajo el sol. Con la exposición del sol, todas estas dioxinas y todas estas sustancias tóxicas de los plásticos se volatilizan. Y entonces entras en tu auto después de haberlo dejado bajo el sol y tiene un olor terrible, insoportable, porque sí, lo que estás haciendo es inhalar todas esas sustancias tóxicas que entran directo a tu sistema. Entonces ahí ya no son los microplásticos, sino todos los gases tóxicos que libera el plástico cuando se calienta. Bien. Ok, sí. Y luego las fiestas, ¿no? Luego tenemos las fiestas, en las que cuando estamos de fiesta, sentimos que podemos hacer cualquier barbaridad y media, porque total, estoy festejando mi cumpleaños, o el cumpleaños de alguien, o el bautizo, la boda, yo qué sé. Entonces generamos una de plástico con las fiestas. ¿Sí? Cubiertos, adornos, regalitos, recuerditos, montañas de plástico que generamos en las fiestas. Por favor, tengamos un poco más de conciencia, tratemos de actuar para disminuir esto. Y ahorita van a ver por qué es tan grave. Uno, ya les platiqué todos los problemas a la salud. Dos, estamos platicando de dónde vienen y todos los lugares en los que los encontramos. Entonces, un poco más de conciencia, bueno, no un poco, no, mucho, y les agradezco que estén el día de hoy conmigo escuchando esto porque en verdad hace falta. O sea, esto sí lo tenemos que transmitir. Y luego tenemos otra barbaridad. Las bolsas y la falacia de las empresas. Empezó hace algunos años esta campaña de no bolsas en supermercados, ni en tiendas departamentales, ni nada. Me parece súper bien, ¿no? O sea, no den bolsas. Pero luego, ¿qué pasó? Una barbaridad, ¿no? Yo me acuerdo que hace 20 años, cuando yo llegaba al supermercado con mis bolsas, me veían feo todo el mundo, ¿no? La cajera, el que empaca, etcétera, y así como que, y esa señora está media loca porque trae sus bolsas y nos dice que no le demos bolsas y hasta se pone así como que no me den ni una bolsa, póngame todo aquí y lo que no quepa, a ver, ahorita yo veo, ¿no? Y después empezó esta campaña de no bolsas en el supermercado, entonces ya cada vez las personas llevan sus bolsas
Yo sigo llevando mis bolsas, por supuesto, no nada más para empacar, sino también mis bolsas para las frutas y verduras, y entonces trato de no consumir más plástico, pero aún así consumo, y si lo que yo consumo es bastante, teniendo este freno, esta conciencia de que no debo consumir, no me imagino lo que consume una persona que no tiene este freno. Entonces yo al supermercado llego con mis bolsas de tela, que tiene que ser por supuesto tela de algodón, porque si es tela de plástico pues al final da lo mismo, ¿no? Y ahí pones tus frutas y tus verduras y en fin, o sea, tratamos de lo menos que se pueda. Y a veces también pues llevo algunas bolsas de plástico que me quedaron de algún producto que compré, y ahí pongo mis frutas y verduras, yo no agarro del rollo, ¿no? Porque al final resulta todo esto una falacia. Nos dicen en las tiendas departamentales y en los supermercados que no van a usar bolsas, eso está perfecto. Y entonces, ¿qué hacen? Empiezan a producir unas bolsas que pueden ser igual o más tóxicas que las anteriores, porque te dicen son reutilizables. Ajá, son reutilizables esas bolsas grandes que te venden, pero resulta que esas bolsas, después de cierto tiempo, se empiezan a disolver y se convierten en puros microplásticos, se convierten en polvo. Entonces, si alguien tiene de esas bolsas en su casa y la ha guardado por algún tiempo, más de un año, como a los 2 años empieza a hacer polvo, esto se disuelve y se hace polvo, se va directo a convertirse en microplásticos, directo. Es lo más tóxico que podemos hacer para el planeta, es usar esas bolsas reutilizables que nos venden en los supermercados. Entonces, esto no está resolviendo ningún problema. Lo único que resuelve el problema es que tengamos una bolsa de una tela de algodón, o sea, de manta, tu bolsota de manta y tus bolsitas de manta para ir al supermercado. Eso sí resuelve el problema. Pero usar estas bolsas reutilizables que se van a convertir en microplásticos no está resolviendo el problema. Entonces, no nos dejemos engañar, y todavía nos las venden, ¿no? Por la falacia de vamos a usar bolsas reutilizables. Sí, reutilizables tienen como una vida media, yo supongo que como de 20 usos o algo así, porque yo no las uso, pero bueno, si alguien las usa, dígame cuántas veces dura realmente una bolsa de esas antes de romperse y empezarse a convertir en microplásticos o sin que se le rompan las asas y demás. Realmente reutilizable por muy pocas veces. Entonces, esto de las bolsas sirvió mucho para que las empresas ya no fabricaran bolsas, y eso está bien, no digo que esté mal, pero con la estrategia que tomaron no están resolviendo gran cosa. La estrategia es, bueno, si quieren, y algunas sí lo están haciendo, y afortunadamente están dando bolsas de papel. Entonces, eso sí resuelve el problema, ¿no? Eso sí me gusta, una bolsa de papel. O simplemente dicen, no hay bolsa, y aunque te enojes, no hay bolsa, y si no llevas tu bolsa, pues no hay bolsa, ¿no? Y ni tampoco te vamos a vender una bolsa de un material que se va a disolver. O sea, no hay bolsa, lleva tu bolsa. O no uses bolsa, lleva tu bolsa de mano y ahí pon la ropa que te compraste, yo qué sé. Bien, ¿dónde más viene? En los alimentos. Esto es una situación terrible, porque los alimentos están contaminados por plástico. Todos, prácticamente todos. Pero principalmente, ¿cuáles? Malas noticias. Bueno, malas para algunos, ¿no? Bueno saberlo. Todos los productos de origen animal. Todos los productos de origen animal son la mayor fuente de microplásticos. ¿Por qué? Porque toda la crianza de animales para consumo humano obligatoriamente está contaminada por microplásticos, por pesticidas y por cuanta cosa que van a actuar como disruptores hormonales y demás. Entonces todo, cuando mis pacientes me preguntan, pues entonces voy a comer pescado en lugar de carnes rojas, da lo mismo, de hecho hasta da peor. ¿Por qué? Porque lo que más contaminado está es el mar. Entonces todos los productos de origen animal, leche, lácteos, carnes rojas, carnes blancas, y entre las carnes blancas pollo, pescado, cualquier ave, y los mariscos ni se diga, son los que más contaminación tienen. Todos los productos de origen animal tienen altísimas cantidades de microplásticos, que por supuesto pues directo te los comes, ¿no? Ahí no hay mucho de dónde buscarle, va directo del producto a tu sistema digestivo y de ahí a tu sistema circulatorio. Entonces, mucho cuidado con el consumo de productos de origen animal. Ya saben que yo no lo recomiendo, pero si alguien decide consumir, trate de consumir lo menos que se pueda. Las grasas, por supuesto, todos los aceites de origen animal, pues están contaminadísimos por microplásticos y por todos estos disruptores hormonales y ftalatos y dioxinas y cuanta cosa que viene de los plásticos. Entonces,
No consuman grasas de origen animal. Acuérdense que el tejido adiposo, el tejido de la grasa, es donde se almacena todo lo tóxico. Entonces, consumir grasas de origen animal es directamente como estarte echando tus cucharadas de veneno. Y hay una moda que, por favor, aquí aprovecho para decirlo, no es bueno consumir aceite de pescado ni suplementos alimentarios que tengan aceite de pescado omega 3 y omega 6 y todas esas cosas derivadas de aceite de pescado. Lo que están haciendo es consumir grandes cantidades de dioxinas y microplásticos y cuanta sustancia de estas. Entonces, mucho cuidado. Si quieren consumir omega 3, perfecto, coman todos los días un montón de chía y ahí van a tener toda la omega 3 que necesitan. Todo el omega 3 que necesitan viene perfectamente o puede obtenerse perfectamente de consumir chía y otras semillas oleaginosas. No lo consuman de derivados de origen animal como el aceite de pescado, porque lo que van a hacer es ingresar en su sistema dioxinas, disruptores hormonales, ftalatos y microplásticos. Entonces eso no sirve de nada, no les va a ayudar en su salud. Mucho cuidado. Bueno, y a nivel laboral, ya pasamos de la casa al nivel laboral. A nivel laboral, pues todas las oficinas y todos los lugares están llenos de plástico, ¿sí? Todo a nuestro alrededor es prácticamente plástico. Pero bueno, para ciertas actividades a las que se dedican los varones, por ejemplo, los varones que trabajan en plataformas donde hay una alta contaminación, no nada más por plásticos y microplásticos, sino por otras muchas sustancias. Pero bueno, para los varones que trabajan en campo, es decir, en lugares donde hay producción de algo, se ha visto que los hijos de estos varones, que uno, disminuye la fertilidad en estos varones, y dos, estos varones tienen mayor prevalencia de cáncer, y se ha asociado también el nacimiento de hijos con mayores problemas de todo tipo, y además que sus hijos también van a tener esta contaminación cruzada, porque cuando hablamos de microplásticos, imagínense un polvo muy finito, que es plástico, por supuesto, y que se nos pega en la ropa, en la piel, en todos lados. Entonces, si yo trabajo en un lugar donde, bueno, estoy hablando de los varones, pero me imagino, pongo el ejemplo de una mujer que trabaja en una tienda, en una fábrica, perdón, de textiles, y que los textiles que maneja sean sintéticos. Entonces, estos microplásticos, que son como un polvo, se van a adherir a su ropa, a su piel y a su cabello y a toda ella. Y cuando llega a su casa, al abrazar a su hijo, pues le va a estar pasando todos estos microplásticos. Entonces, fíjense cómo es un problema grave. Entonces, hablando de eso, tengamos más conciencia en el consumo que tenemos en nuestro consumo de ropa. ¿Sí? Bien, ok, queda poco tiempo, pero nos falta poco también. Ahora, ya les hablé de los problemas que producen los plásticos en nuestra salud, ya les hablé de cómo ingresan, ya les hablé de dónde están. Y ahora tenemos que entender el problema de una manera global, absoluta, para poder actuar en lo que no sea, en lo que esté a nuestro alcance. Entonces, entendiendo este problema de los microplásticos, empecemos por asimilar cuál es el problema de los plásticos, ¿no? Porque alguien me puede decir, bueno, y luego, si es inerte, o sea, sí, ok, va a estar en mi cuerpo todo el tiempo, pero a lo mejor a mí no me causa tanta inflamación. Bueno, la clasificación la clasificación química de lo que hay en el mundo se puede ver desde el punto de vista orgánico e inorgánico. ¿Sí? Todo lo orgánico, que es una palabra que se está sobreutilizando, pero bueno, todo lo orgánico es algo que está vivo o estuvo vivo. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de un textil de algodón, pues es orgánico porque en algún momento pues fue una planta que estuvo viva. ¿Sí? Igual cuando hablo de cualquier textil natural, o sea, de los textiles estos que se hacen ahora a base de cactus, pues son textiles orgánicos. Ahora, sobreutilizamos la palabra cuando decimos que un alimento es orgánico o un textil es orgánico. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? A que no está contaminado o la contaminación por sustancias inorgánicas es mínima. Entonces, por eso hablamos de fresas orgánicas, porque la contaminación por
productos inorgánicos o sustancias inorgánicas es mínima, es lo mínimo posible. Entonces hablamos ahí de un producto orgánico, pero en sí todas las fresas son orgánicas porque todas están vivas y estuvieron vivas en una planta en algún momento, ¿sí? Y a esto se refiere que es orgánico. Ahora, ¿qué es inorgánico? Lo inorgánico, y terminando, perdón, con la idea de lo orgánico tiene que ver con la química de la vida. Las bases de lo orgánico es estar formado de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Son las sustancias de las que estamos formados todos los seres vivos, ¿sí? Entonces, químicamente, esta es nuestra composición, ¿sí? En una serie de combinaciones infinitas y maravillosas que dan como resultado, por ejemplo, yo. Pero básicamente todos nosotros tenemos las mismas moléculas que dan origen a la vida, ¿sí? Químicamente somos lo mismo, todos ustedes y nosotros, la planta y yo, y cualquier especie y yo, cualquier especie viva. Esta materia orgánica puede estar fresca o en descomposición, por supuesto. Entonces, las plantas pues pueden estar vivas, pero cuando van cumpliendo su ciclo, pues están en descomposición. Entonces, lo orgánico tiene la característica de descomponerse. Se puede descomponer. ¿Cómo se descompone? ¿Y a qué le llamamos que el orgánico se descompone? Precisamente la maravilla del ciclo de la vida es que se descompone en sus moléculas originales, ¿sí? Entonces, cuando un cuerpo o una planta o cualquier cosa que estuvo viva se descompone, ¿qué significa? Que las bacterias van a ayudar a transformarla nuevamente a sus moléculas más elementales. Entonces, todo lo que está vivo, a través de la descomposición de las bacterias, se va a convertir nuevamente en carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre, etc. Y esto es maravilloso porque nos podemos descomponer y reintegrarnos por completo. Entonces somos orgánicos, ¿sí? Todo lo que está vivo es orgánico. Muy bien. Ahora, lo inorgánico es todo aquello que está compuesto de cualquier otro elemento de la tabla periódica, ¿sí? Los elementos que no son de la vida. ¿Y cuál es el problema? Que todo esto que es inorgánico, o sea, no vivo, no se biodegrada, no se puede convertir a sus moléculas esenciales. Una vez que se forma, y esto es el problema de los plásticos, una vez que yo convierto estas moléculas químicas, estas moléculas, una vez que las convierto en plástico, ya no lo puedo regresar a sus moléculas originales. No hay bacteria que lo regrese a sus moléculas originales. Entonces ahí se queda por siempre. Entonces se acumula y se acumula y se acumula, y eventualmente el problema es que libera todas estas sustancias tóxicas, ¿sí? Pueden sufrir erosión u oxidación. Los plásticos no sufren oxidación, pero sí erosión. Pero bueno, algunos productos inorgánicos no se biodegradan, no se transforman nuevamente en sus componentes básicos, pero sí sufren oxidación o bien erosión. Y los plásticos solamente pueden sufrir erosión, pero siempre un plástico que es plástico, no siempre, pero va a seguir siendo plástico por mucho tiempo, a menos que se descomponga en sustancias muy tóxicas. Entonces, nunca se reintegran. Y lo que estamos haciendo es acumular y acumular y acumular y acumular en el planeta. ¿A qué niveles estamos acumulando? Esto es realmente impactante. Se está produciendo al año, más o menos, 400 millones de toneladas de plástico, ¿sí? Eso es lo que estamos produciendo al año. ¿Y esto a qué equivale? ¿A qué equivale la producción de...? Porque es un número con un montón de ceros, ¿no? Y pues sí, es muy difícil de imaginar. ¿A qué equivale? ¿A qué equivaldría esta cantidad de plástico que estamos produciendo anualmente? A que juntáramos a todos los humanos del mundo, o sea, la masa de todos los humanos del mundo es el peso que estamos produciendo en plástico cada año. Claro que nos está rebasando, claro que no lo vamos a lograr si seguimos así. O sea, no es posible manejar esa cantidad de basura.
Y bueno, y luego a partir del año 2000, del 2000 a la fecha, se ha producido más plástico de lo que se produjo desde los inicios de la producción de plástico. La producción de plástico inicia a finales de 1800. Entonces, lo que se produjo en un poco más de un siglo, el total de lo que se produjo en un poco más de un siglo, ya se duplicó en solamente lo que llevamos desde el año 2000. Bueno, ya está más de duplicado, ¿no? Porque este dato tiene ya algunos años. O sea, estamos produciendo cada vez más y más y más y más y más. Es imparable. ¿Y por qué? Porque tenemos acciones inconscientes como... Y bueno, por eso hay que hacerlas conscientes para saber y tratar de frenarlo, ¿no? Entonces, luego en las escuelas hacen algún evento, ¿no? O en los clubes deportivos hacen algún evento. Y cada vez que hacen un evento de este tipo que es para niños o adolescentes, les mandan a hacer a todos los niños y también a veces a las mamás y a los papás su playera solo para el evento, playeras de un solo uso. ¿De qué son? De poliéster, puro plástico. Y estamos llevando a cabo acciones así, que por supuesto se está sumando. ¿Y cómo voy a frenar esto si no tengo conciencia de que debo detener por completo el consumo de productos de plástico de un solo uso, incluida cosas como los que yo no pienso que son la ropa, ¿no? Porque no es fácil de llegar a ese punto donde, ok, sí, las playeras es como si estuviéramos fabricando o consumiendo un montón de plástico de un solo uso. Entonces muchas personas ya cada vez pues tienen sus recipientes para su comida, los llevan a los establecimientos. La mayoría de los establecimientos aceptan que tú lleves tus recipientes, aunque con la pandemia igual esto se modificó mucho, ¿no? Pero bueno, ahora, el problema con los plásticos es que como no se biodegradan, sí se pueden incinerar, ¿sí? Pero la parte de los plásticos que se incinera, pues está generando muchísima contaminación y es en gran parte responsable de estos gases de efecto invernadero que estamos viendo en el planeta. O sea, nos está consumiendo, entonces los plásticos nos están poniendo, o sea, estos gases de efecto invernadero, que significa que hacen como una capa que permite que la Tierra no respire, para decirlo de una manera fácil, están formando una barrera que impide que la Tierra se oxigene y circule todo el aire libremente, ¿no? No se oxigene, sino que circule el aire libremente en la Tierra. Y esta producción de CO2 y gases tóxicos por efecto de la incineración de los plásticos podría triplicarse para el año 2030. Pero resulta que estamos en 2025, o sea, ya se está triplicando. Y las emisiones por gases de la incineración de los plásticos están aumentando cada vez más. Entonces, tenemos un problema aquí muy, muy grande, ¿no? O sea, se duplica y se duplica y se duplica porque, imagínense, esas toneladas de plástico duplicándose y duplicando, no duplicándose, sino sumándose a sí mismas cada año. Y bueno, y se calcula que en la actualidad puede haber hasta 1 tonelada de plástico por cada 3 toneladas de peces. Es decir, la proporción pez-plástico en el mar puede ser 3 peces por un plástico. O sea, 150 gramos de peces. Por cada 150 gramos de peces hay 50 gramos de plástico en el mar. Esto es una barbaridad. Entonces estamos asfixiando a la Tierra porque tenemos estos gases de efecto invernadero cubriendo nuestra atmósfera y luego tenemos los mares cubiertos por plástico. Estamos asfixiando a nuestro planeta. Bueno, ¿y tenemos esperanza o no? Ya para terminar. Bueno, ya sé que este tema está muy difícil y luego íbamos a hablar de los niños y el 30 de abril y estamos hablando de puras barbaridades. Pero es que en verdad me preocupa. En verdad me preocupa como médico por mis pacientes, por los niños que veo nacer, o sea, por todos los niños de ustedes y en fin, o sea, y por el mundo en el que estamos viviendo y por la inconsciencia con la que estamos actuando. Si podemos hacer algo, hagámoslo, por favor. Lo primero es tener conciencia de lo que estamos haciendo. Bien, pues bueno, ya sabrán, las empresas no se van a hacer responsables ni de su basura ni de nada. Siempre se está buscando lo más barato.
Esta crisis de la que estoy hablando yo empezó en los años 80. Desde los años 80 hubo movimientos que dijeron y pidieron que se frenara el consumo de plásticos. Pero no se frenó. Y lejos de eso, aquí hay una situación terrible, y lejos de frenarla, lo que hicieron fue decir, bueno, yo como empresa voy a seguir produciendo plástico. Pusieron un montón de publicidad, esto sobre todo en Estados Unidos, pusieron un montón de publicidad a favor de los plásticos y que si son buenos, que si precisamente se llaman plásticos porque tienen plasticidad y entonces pues podemos hacer mil y un cosas, en fin, son seguros, no te cortas, bla, 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 bla. Entonces, en lugar de frenar la producción de plásticos desde los años 80, que ya se pidió, lo que dijeron, no, son muy buenos los plásticos, pero espera, los voy a reciclar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es reciclable y ya, listo. Aquí está la solución. Maravilla de la vida, vamos a reciclar. Y todos nosotros nos creemos la falacia del reciclado, porque nos la vendieron desde los años 80, con que, y todos nosotros, me refiero, los que tenemos el mínimo de conciencia de los plásticos que estoy consumiendo, por lo menos los voy a reciclar. O sea, voy a consumir lo menos y por lo menos voy a reciclar lo que consuma. Pues resulta que no. Es una falacia absoluta lo del reciclado. 1, tenemos que tener cuidado con lo que se pone como biodegradable y como compostable. Lo que ponen como biodegradable, resulta que las bolsas esas que luego compramos para la basura y dice biodegradable, lo que significa es que una parte de esa bolsa la van a descomponer las bacterias efectivamente en materiales naturales, o que la pueden descomponer, pero lo que no se pueda descomponer se va a convertir en microplásticos. Entonces, todo lo que es biodegradable y no compostable va a dejar un residuo de microplásticos muy grande. Entonces, es una falacia el biodegradable. Lo que tenemos que ver es que sea compostable. Si es compostable, entonces sí, lo puedes enterrar y se puede usar de composta. Entonces, mucho cuidado. Cada vez hay más y más productos compostables. No es lo mismo biodegradable que compostable. Entonces, mucho cuidado aquí. Siguiente, la falacia de las flechas estas del simbolito de reciclado, que todos hemos visto que abajo de los recipientes de plástico, botellas, contenedores, etcétera, tiene un triángulo con las flechas estas que se casan una a la otra y adentro de ese triángulo un número. Y entonces ese símbolo no significa que se pueda reciclar, significa qué tan reciclable es. Y desafortunadamente desconocemos este tema y la mayoría de nosotros cuando volteamos un recipiente decimos, pues trae las flechitas, es reciclable, entonces me tranquilizo y lo compro con menos culpa, ¿no? Porque pues lo voy a reciclar y de hecho voy a ser responsable y lo voy a poner en mi basura reciclable y lo voy a llevar a reciclar al lugar donde me dijeron que se recicla todo. Pues resulta que esas flechas no significan que sea reciclable, significan si se puede reciclar o no. Entonces, fíjense. Estas flechas, para empezar, fueron acreditadas y creadas por la Sociedad de la Industria de Plásticos, ¿no? O sea, en estos 80, cuando la misma Sociedad de la Industria de Plásticos dijo, eso no es, vamos a resolver el problema, lo vamos a reciclar, ya estuvo. Pues no. Resulta que, siguiente punto, no solamente las cosas pueden no ser reciclables, y no solamente las flechas no significan que sea reciclable, sino que, muy importante, las cosas no son realmente reciclables. O sea, el plástico no es realmente reciclable al 100%. Hay algo que se llama el ciclo del plástico. Si quieren, estudienlo después, no voy a hablar más de eso, pero bueno. Una vez que tenemos un plástico en nuestras manos, este plástico puede ser, no encuentro una traducción que me guste, downcyclable, o sea, ciclable hacia menos, ¿sí? O sea, se puede no reciclar, sino ciclar a algo de menor calidad. Entonces, downciclable, ciclado para abajo, ¿no? O sea, hecho algo peor, ¿no? Eso es reciclar en realidad. Reciclar plástico significa que convierto un plástico en un plástico peor. Y después, la segunda vez que lo reciclo, pasa de un plástico malo a un plástico todavía más malo. Y así. Entonces, no todo es reciclable. Por ejemplo, las flechitas estas que se casan una a la otra. Cuando tienen un 3 adentro, significa ese 3 es un tipo de plástico que es el PVC. El PVC teóricamente es
downcyclable, o sea, reciclado hacia abajo, ¿no? O sea, teóricamente se puede convertir en algo más si yo lo someto a un ciclo. Pero solo hasta 8 veces. Después de 8 veces que yo hice ese ciclo de ciclar hacia abajo, de descomponerlo hacia algo peor, 8 veces y ahí llegó. Ya no se puede convertir en nada más. ¿De ahí a dónde va? A la basura. Y luego el número 4 dentro de las flechas estas. El número 4 es el PEBD. Es otro plástico que nos dicen que es ligeramente peligroso. Recuérdense que esta clasificación la puso la Sociedad de la Industria de Plásticos. Entonces, este plástico que tiene un 4, este triángulo que tiene un 4 en su interior, nos habla de un plástico que es ligeramente peligroso, ¿no? O sea, clasificado por ya saben quién. ¿Por qué? Por liberar una mínima, casi nada, dicen ellos, cantidad de sustancias estrogénicas, o sea, estos disruptores hormonales, que podrían alterar las hormonas. Y se encuentra donde todos los envases que sean flexibles, todo eso que se comprime para sacarlo rápido, como eso que se usa ahora tanto de los aderezos, las mayonesas, la catsup, que viene en un envase que lo comprimes para que salga rápido, todo lo que se comprime es este número 4. Entonces se encuentran envases que son muy flexibles y en las bolsas de alimentos congelados, en envases de Tetra Pak, en los vasos desechables y en el café. O sea, un montón de cosas, de productos en los que se almacena comida, están hechas de estos plásticos que son tóxicos, ¿no? Que está descrito que son tóxicos. Un poquito, recuerden, la industria dice que un poquito, ¿no? Ya lo estamos viendo que tan poquito. Y luego 7, las flechas estas dentro del triángulo, cuando tiene un número 7, significa un plástico que no se recicla, que no es reciclable. Entonces, uno se va con esta falacia del sistema y dices, bueno, tiene la flecha y tiene un 7, pues sepa Dios que será el 7, pero pues ahí dice que es reciclable y pues yo lo voy a adquirir y luego lo voy a llevar a reciclar. Resulta que el 7 significa en ese código que la clasificación de reciclado es no reciclable. Entonces, esas flechas no significan que se pueda reciclar, significan cuál es la clasificación de reciclaje. Entonces, mucho cuidado, porque aquí es un engaño del sistema. Entonces, en general, pero ahora a esto le sumamos que en general, en la mayoría de los países, no existe la tecnología para reciclar los plásticos que son con 3, 5, 6 y 7. No existe. Entonces es plástico que nunca se recicla. Lo que más se recicla son las botellas de agua, ¿no? Pero lo que más tóxico es también es estar consumiendo agua o cualquier bebida en una botella. Solamente el 2% del total del plástico del mundo lleva a cabo su ciclo completo de reciclaje o ciclaje, así como les dije, hacia un producto de menor calidad. Solo el 2% del plástico, por mucho esfuerzo que estemos haciendo muchas mamás, que estamos tomando horas de nuestra vida, seleccionando basura y de esto es plástico, esto es cartón y lo voy a llevar a reciclar, solo 2% realmente del plástico del planeta sigue ese ciclo del plástico. ¿Por qué? Porque todo es teóricamente reciclable, ¿sí? O sea, esos plásticos, por ejemplo, donde se contienen los berries, son teóricamente reciclables. Pero no existe la tecnología, porque es muy cara, no existe la tecnología para meter ese tipo de plástico en una máquina que lo haga tiritas y que luego lo funda y que lo haga bolitas. Pero además, a esto le sumamos que tampoco reciclar es inocuo. O sea, todos los químicos que se tienen que agregar y la temperatura a la que se tienen que poner los plásticos, etcétera, cuando se reciclan, también generan un montón de gases tóxicos y también son químicos sumamente tóxicos. Entonces, reciclar realmente no resuelve el problema. Luego, de todo el plástico que se produce, 70% se almacena. O sea, se está almacenando en el mundo el 70% del plástico que se produce. Es muchísimo, ¿no? Y si estamos hablando de toneladas y toneladas, de millones de toneladas. Imagínense cuántos millones de toneladas estamos almacenando. El 70% del plástico se está almacenando. ¿Y a dónde va? Pues aquí hay cosas todavía más negras de las que ya les platiqué, ¿no? Si solamente 2% se recicla y el 70% se queda ahí, de basura, resulta que algunos países dicen, ¿y yo qué voy a hacer con mi basura? O sea, tengo aquí toneladas y toneladas de plástico. Lo voy a mandar a un país donde digan que reciclan. Pero ya sabemos que de esos países que dicen que reciclan,
no reciclan en realidad. O sea, no hay fábricas de recicladoras o sea, ningún país tiene fábricas de recicladoras que reciclen todo. Eso no existe. Pero teóricamente sí. Entonces, teóricamente los países pueden mandar su basura en contenedores a países como China, Turquía, Bulgaria, etc. Ahí hay muchos documentales al respecto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Batear nuestra basura para el vecino? ¿Qué no nos damos cuenta que eso de todas formas va a acabar en el mar o en el aire, en nuestro medio ambiente? O sea, es una barbaridad, es una grosería que le estemos mandando nuestra basura al vecino. O sea, en verdad, es terrible esto que está pasando y existe algo que se llama mercado negro de los plásticos y bueno, ahí se los voy a dejar de tarea para la próxima vez. Del plástico que existe en el planeta, en el mar, el 60% podría estarse liberando desde Indonesia, pero no porque Indonesia sea el mayor productor y consumidor de plástico, sino porque es uno de los lugares a donde se está enviando con mayor frecuencia, ¿no? Y qué triste que seamos tan inconscientes que no podamos ver que cómo voy a pretender que se dañe el de al lado y en lugar de hacerme responsable de lo que estoy generando. Y en países como Suiza o Noruega, donde sí se hacen, digamos, responsables de su plástico, de todas formas, todo el plástico que no se recicla lo acaban incinerando. Y de todas formas, se acaban liberando gases tóxicos al ambiente y de todas formas no se resuelve el problema. Y luego, pues por supuesto, no es rentable reciclar. Es mucho más barato producir plástico nuevo que reciclar, como ya se están dando cuenta, ¿no? Y todo, eventualmente, todo lo que consumimos, aunque vivas en la montaña, va a terminar en el mar. El 87% de la basura plástica termina en el mar. Estamos realmente ahogándonos nosotros. ¿Qué posibles soluciones tenemos ya para cerrar? Ya sé que esto es libre, ¿no? Al final de cuentas, el que ya se quiera o el que ya necesite irse. Lo pueden escuchar después, siempre queda grabado, en fin. Entonces, ¿qué posibles soluciones tenemos? Pocas. Pero sí podemos actuar, por lo menos para nuestra salud emocional, ¿no? Porque yo no puedo vivir, o sea, con todo lo que sé sobre los plásticos, no puedo vivir indiferente y decir, no importa, que mis hijos que mis hijos y los amigos de mis hijos se sigan comprando su bebida en un vaso de un solo uso. No, por favor, ¿no? O esta situación de, bueno, sí, me están vendiendo un producto orgánico, pero en un envase que no es reciclable, ¿no? O sea, y no nada más que no es reciclable, que es de plástico, entonces ¿dónde está el orgánico? ¿No? ¿Dónde está la conciencia de una empresa producir algo orgánico y empacarlo en un envase tóxico de plástico? O sea, eso no tiene ninguna lógica, o eso no es, ¿no? Entonces yo esperaría que la comida orgánica viniera en un empaque de cartón y esperaría que la comida de los negocios que se anuncian como veganos viniera también, o sea, uno, que me pidieran que yo llevara mis recipientes y dos, que si por algún motivo ando de viaje o lo que sea, no traigo mis recipientes, que me empaquen en lo más natural posible, o sea, cartón, papel, etcétera, ¿no? Pero no tiene ninguna lógica ver un establecimiento vegano donde me están dando un montón de comida empacada en plásticos, porque se supone que en última instancia, pues lo que protegemos los veganos es la vida, ¿no? Y decimos que el veganismo es que reconocemos que todas las vidas valen por igual. Pero ¿dónde está reconocer que todas las vidas valen por igual si te doy un envase de plástico que yo sé que va a acabar en el mar matando animales y matando el planeta? Entonces eso, o sea, hay que ver las cosas con mayor amplitud y más lógica, ¿no? Entonces, fijémonos en esto y pidamos, ¿no? Para todo lo que compramos, por lo menos en los establecimientos donde se puede interactuar con quien los maneja, podemos pedir que nos ofrezcan recipientes amigables con el planeta, ¿sí? Compostables, acuérdense, no biodegradables, compostables, no reciclables, compostables.
Ok, entonces, bueno, como ven, intentar meter los plásticos a este ciclo del plástico no nos está ayudando de nada. No digo que no lo hagamos, pero yo realmente me pregunto y voy a tener que seguir haciéndolo, ¿no? O sea, no lo puedo dejar de hacer. Pero realmente me duele y me pregunto, este plástico que estoy trayendo a este lugar donde me están diciendo que lo van a reciclar, ¿realmente se va a reciclar o va a acabar en un contenedor gigante y lo van a mandar a China o a Indonesia? ¿No? O sea, qué tristeza. Ya no sabe uno si, híjole, mejor, ¿qué hago? Pues no compres, no compres. Yo sí, o sea, si estoy en la calle y tengo sed y no llevé mi termo de metal con agua, pues no tomo agua, y punto. Y si quiero comprar algo, pues me compro un pepino, una manzana, yo qué sé. Pero no una botella de agua. O sea, no compro agua, ni ninguna bebida envasada, ¿no? Y pues así, o sea, no hay más que sumarse y hacer pequeñas acciones y tratar de disminuir al mínimo. Y fíjate en la ropa que compras, ¿no? Entonces, fíjate en las etiquetas y fíjate de qué tela está hecha tu ropa. Ten conciencia con tus zapatos, porque ahora no, pues voy a tener 1000 zapatos y me los voy a estar cambiando a cada rato y ay, este ya no me gustó, ya pasó de moda, no sé qué. ¿Y a dónde va a dar todo eso? ¿No? O sea, tengamos conciencia. La única manera en la que podemos actuar en este momento, bajo esta crisis, es teniendo conciencia de nuestro consumo, de todo lo que yo voy a comprar en algún lugar. Me voy a fijar de dónde viene, cómo se produjo, si el empaque que trae, de qué tipo es, si voy a poder hacer algo con ese empaque, en fin, todo. La única solución es frenar nuestro consumo. Y eso, bueno, es una solución muy parcial y muy superficial. Pero si todo mundo tuviera conciencia de su consumo, a lo mejor ahí sí podemos tener un impacto. Entonces, no es reciclar, es frenar el consumo, porque reciclar es una falacia. Y además ya vimos que tiene efectos a todos los niveles. Entonces, ¿qué mundo queremos para nuestros niños? ¿Un mundo de plástico? ¿Vamos a seguir contribuyendo a este mundo de plástico para nuestros niños? Que ya sabemos que este mundo de plástico va a causar enfermedades. Ya sabemos que está causando problemas en nuestro planeta a todos los niveles. Ya sabemos que no nada más va a causar enfermedades que matan, sino enfermedades que mantienen una mala calidad de vida. Ya sabemos que además hay un mercado negro de plásticos y un gran mundo de corrupción tras todo esto. Está en nuestras manos frenarlo y educar a nuestros hijos, educar a nuestros niños, no nada más a nuestros hijos, a nuestros niños, porque los adultos somos responsables de ellos. Así que bueno, si les gustó la información de hoy, compártanla. Por supuesto, investiguen todo lo que les platiqué. Busquen documentales si les interesa y lean y todo lo que sea necesario para que tomen verdadera conciencia de la importancia de nuestras acciones. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Nos vemos en mayo. No sé qué voy a traer para mayo, pero bueno, con algo estaré presente aquí en algunas semanas. Les agradezco su presencia, no solamente este domingo conmigo, sino su presencia en el canal, estarme siguiendo, estar pendientes de nuestras publicaciones. Si consideran que toda la información que fue transmitida el día de hoy es útil para alguien, por favor, compártanla. Se quedará grabada para que la puedan compartir. Les mando un abrazo, excelente domingo, feliz Día del Niño. Celebren no nada más a los niños que están a su alrededor, sino celebremos todos a nuestros niños interiores, esa persona inquieta que gusta de conocer y maravillarse del mundo. No saben cómo disfruto yo preparar las pláticas para ustedes, porque precisamente eso es lo que hago. Me maravillo de todo lo que no sé. Y muchas gracias. Les mando un abrazo muy cariñoso para todos. Feliz domingo, feliz mes del niño, feliz 30 de abril. Hasta pronto.